Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí en una tarde un poco complicada entre la lluvia y el fútbol, noticia que he sabido hoy mismo, con lo cual me imagino que algunos han elegido el partido de fútbol. Pero bienvenidos todos ustedes. Gracias al Ayuntamiento que nos cede este espacio público, la Casa de la Cultura, así como a nuestros patrocinadores, la Diputación, Unicaja y la cadena SER. Y gracias a los colaboradores de la escuela que hacen posible que esto se pueda, por ejemplo, retransmitir por streaming, esa palabra que significa que se puede ver ahora mismo simultáneamente al momento que lo celebramos aquí por Internet. Cuenta el escritor valenciano Manuel Vicent, a quien tuvimos la oportunidad de escuchar en esta particular aula, en la sección semanal que escribe en El País, Gente Singular, que nuestro invitado de hoy debe su pasión por el cine al vacilo de Cox. Se lo transmitió una criada de su casa cuando solo tenía 8 años, lo que lo mantuvo encamado una larga temporada a causa de la tuberculosis, entonces más llamada tisis. La criada compensó al niño contándole los lunes con todo lujo de detalles la película que había visto el día antes, domingo. 60 largos años después, Manuel Gutiérrez Aragón tiene en su haber una treintena de películas, más de 20 como director y guionista, el resto como guionista de otros grandes directores españoles. Ello le ha valido ser considerado como uno de los maestros del cine español de las últimas décadas, un cineasta que, en palabras de Vicent, se ha dedicado a narrar pasiones rurales, cabalgando entre la denuncia y la estética. Nuestro invitado de hoy nació en Torrelavega, Cantabria, paisaje que está presente en muchas de sus obras. Es licenciado en Filosofía y Letras y graduado en la Escuela Oficial de Cinematografía, en donde coincidió con compañeros y maestros como Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Martín Patino, Carlos Saura o José Luis Borao. Como decía, ha firmado como director y guionista una veintena de películas y otra decena como guionista de filmes como Furtivos, de Borao, Las largas vacaciones del 36, de Camino, o Jarrapallejos, de Jiménez Rico, con la que ganó el Goya al mejor guión. Habla mudita, en 1973, con José Luis López Vázquez de protagonista, fue la primera de las películas que dirigió y escribió y con la que ganó el premio de la crítica en el Festival de Berlín. Su segunda película, Camada Negra, estuvo prohibida hasta 1977, 2 años después de la muerte del dictador Franco, con la que recibió el Gran Premio del Festival de Berlín y el Oso de Plata como director. El filme narra la permanencia de grupos fascistas en los primeros años de la transición. Precisamente ese año, 1977, abandonó el Partido Comunista de España cuando la democracia comenzaba a ser realidad en el país. Había militado en el PCE durante 14 años, la mayor parte durante el franquismo, a donde llegó de la mano del cantautor Chicho Sánchez Ferlosio. Quizá por ello, recuerda Vicent, el gran Berlanga dijo de él que este chico hace películas checoslovacas, premonición que no llegaría a cumplirse. No voy a hacer un relato de toda su filmografía, solo destacaré algunas de ellas, que por cierto, varias pueden encontrar en la Biblioteca Municipal, así como algunos de sus libros, de sus novelas. Entre las películas más sobresalientes, La mitad del cielo, que ganó la Concha de Oro a la mejor película en San Sebastián, y otros títulos son Demonios en el jardín, Visionarios, La vida que te espera, La mitad del cielo o Todos estamos invitados, en 2008, en donde aborda el tema del terrorismo en el País Vasco, tras la que anunció su retirada de la dirección cinematográfica. Su interés por Cuba, que le viene, entre otras cosas, del hecho de que una de sus abuelas fuera cubana, ha sido telón de fondo de otros 2 filmes, Cosas que dejé en La Habana y Rosa de Francia. 3 obras suyas estuvieron preseleccionadas a los premios Oscar de Hollywood. Apasionado del Quijote de Cervantes, y de ahí el título de esta charla, el ingenioso ciudadano Sancho Panza, le llevó a hacer una serie para televisión española, El Quijote de Don Miguel de Cervantes, con guión de Camilo José Cela y Fernando Rey y Alfredo Landa como Hidalgo y Escudero, respectivamente. Años más tarde, en 2012, escribió el guión y dirigió la película El Caballero Don Quijote, inspirada en la segunda parte de la novela, considerada como la mejor cinta sobre la inmortal obra de Cervantes, protagonizada por Juan Luis Galiardo y Carlos Iglesias, que lo tienen ustedes en pantalla ahora. Actores como Ángela Molina, Ana Belén, Carmen Maura, Emma Suárez
Imanol Arias, Juan Diego o Jorge Perrugoría han trabajado con Gutiérrez Aragón. Como escritor ha publicado novelas y ensayos. Su primera novela, La vida antes de marzo, ganó el Premio Herralde en 2009 y tiene a dos asturianos y a los atentados del 11 de septiembre como protagonistas. También ha escrito y dirigido teatro y 2 óperas basadas en textos de García Lorca. Voy terminando. En 2016 ingresó en la Real Academia Española de la Lengua, ocupando el sillón F que fuera de José Luis San Pedro. Es miembro también de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y entre 1993 y el 2001 fue presidente de la Sociedad General de Autores de España. Como ven por su biografía, que la mayoría de ustedes ya conocían, estamos ante uno de los representantes del mundo de la cultura más prestigiosos del país y es por ello un honor recibirlo en nuestra escuela. Les dejo con Manuel Gutiérrez Aragón, que nos hablará sobre el poder y las burlas del poder a partir del gobierno de Sancho Panza en la ínsula de Moratalla. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Román, somos amigos de hace mucho tiempo y agradezco tu invitación y estar aquí esta tarde. Bueno, como lo que tengo más reciente por el año cervantino es los personajes de Cervantes, de Don Quijote y Sancho, pues se me ocurrió hablar de una cosa que en este año que ha pasado de Cervantes se ha hablado mucho de Don Quijote, por supuesto, pero se ha hablado menos, como es lógico, siempre se habla menos, del representante del pueblo en la novela. Y como se habla un poco de los representantes del pueblo en todas partes, o de la gente popular siempre está más a la sombra que los personajes más vistosos. Pero sí, de Cervantes sabemos muy poco, pese a biografías que hay siempre estupendas, como la última y la mejor que hay hasta ahora, porque es el que más al día está, es la de Jordi Gracia. Pero si ustedes cogen una biografía de Cervantes, verán que ese hombre tan admirado justamente por ser un hombre muy digno, por ser un hombre amante de la libertad, con todas las cosas que pasaban en aquella época, ¿no? Con todas las matizaciones que haya que hacer, pero en fin, que era un ciudadano, si no ejemplar, estuvo en la cárcel y además tuvo muchos otros problemas con la justicia, pero siempre ha quedado como un hombre de bien, ¿no? Pues bueno, pues ese hombre de bien sabemos muy poco de él. De Cervantes sabemos muy poco. Por muchas cosas que digan sus biógrafos, sabemos muy poco. ¿Dónde se puede saber cómo era o qué pensaba Cervantes? Pues indudablemente en sus obras de ficción, ¿no? Porque ahí, con más libertad, con más tranquilidad, pues hombre, se cuentan muchas cosas que tú enseguida te das cuenta cómo piensa el autor, ¿no? Muchas veces, mucho más que en un discurso o en una cosa que, no sé, con alguien que de pronto declare directamente su ideología. Bueno, pues ahí a lo mejor queda todo más falseado, ¿no? Pero en cambio, cuando haces ficción y escribes personajes, ahí es donde verdaderamente uno ve cuál es el pensamiento del autor, ¿no? Que se va ahí entremezclando. Entonces, de Cervantes siempre decimos que para saber lo que pensaba, pues hay que leer el Quijote, ¿no? Y lo que dice Don Quijote. Pero Sancho Panza también es un personaje de Cervantes, o sea que Sancho Panza es tan cervantino como puede serlo Don Quijote, ¿no? Ahí está, si Cervantes lo identificamos con sus ideales de libertad y de dignidad humana con Don Quijote, pues también habrá que identificarle con el pensamiento de Sancho, que es como el contrapunto a lo que piensa Don Quijote. Evidentemente, el personaje popular de Sancho tiene un momento en que le vemos llegar al gobierno, a un gobierno. O sea, ¿qué pasa cuando a un personaje como es un labriego de la época se le da el poder? Pues bueno, pues Cervantes lo hace, lo pone, a ver qué pasa, que es cuando le hacen gobernador de una ínsula, como lo había prometido Don Quijote. Bueno, voy a ponerles enseguida un trocito de una versión que es de cine, de la novela, que naturalmente la versión de cine es mucho más pequeña que lo que sale contado por Cervantes, ¿no? Pero
Pero en fin, por hablarles antes del personaje de Sancho Panza como gobernador, como gobierno, lo que él pensaba de la política de entonces, pues déjeme decirle que se habla mucho del personaje de Don Quijote y su idealismo, pero tendríamos que hablar también del pragmatismo de Sancho, ¿no? De ese hombre que es muy pragmático, que es muy egoísta y es muy glotón, a veces se pasa de rosca, pero tiene una virtud casi mayor que la del propio Don Quijote, una virtud que escasea mucho, que es la lealtad. O sea, Sancho siempre fue leal a sus convicciones y, por supuesto, a Don Quijote, al que admiraba, ¿no? O sea, que ese hombre, que a veces puede parecer risible, cuando según se avanza en la novela, pues va uno quedándose con un concepto de la dignidad pues tan grande como el de Don Quijote, ¿no? Pese a que sea un hombre pintado a veces pues de una manera más risible. A Sancho, evidentemente, le ha perjudicado mucho la pintura, sobre todo Gustavo Doré, ¿no? Porque siempre en las pinturas, los dibujos, las planchas que acompañan, y en el cine, las cosas que acompañan a la novela, al texto, pues siempre se ha presentado como un personaje bajito y barrigudo. Bueno, la verdad es que Cervantes no lo pinta así, dice en algún sitio, al principio sobre todo, pues dice que es un mozo con zancas muy largas, o sea que no era tan bajito, ¿no? Barriga sí, pero tenía unas zancas muy largas, o sea que no era un hombre bajito. Era un mozo del campo, seguramente fuerte, para aguantar todas aquellas aventuras que le somete su señor. Y no era solo ese personaje glotón, sino que, como saben ustedes, pues poco a poco se fue quijotizando, ¿no? Él fue tiñéndose de los ideales de su señor. Hay que pensar que el propio Cervantes, ¿no? El propio Cervantes al principio le pinta muy mal. Dice que, bueno, que eligió Don Quijote para sus aventuras, eligió un mozo con poca sal en la mollera. Pero luego el propio Cervantes va pintando, le va saliendo, casi sin pensarlo, ¿no? un personaje pues mucho más serio de lo que parece. O sea, la psicología de Sancho no es solo una psicología cazurra y mezquina, sino que es un hombre que tiene un pensamiento muy apegado a sus intereses, por supuesto, y a la tierra, pero que cuando cuenta las aventuras de Don Quijote, pues las cuenta muy bien. O sea, que el hombre se expresa bien, no sabe leer, pero se expresa muy bien. Para ponerles una idea de lo que es la España de entonces, o sea, como este personaje de Sancho Panza, en qué cuadro sociológico hay que ponerle, piensen ustedes que es una España en que sí, existían labradores con pocas tierras, como evidentemente era Sancho, gente pobre, pero no eran mendigos, ¿no? Aunque se dijera que era un pobre labrador, no tenía el concepto de pobreza, sino de hombre de escasos recursos. Y luego estaban los mendigos. Bueno, los mendigos en la España del siglo de oro eran numerosísimos. Se calculaba que de cada 5 personas, una era un mendigo. O sea que España estaba llena de mendigos que pedían, como es el personaje del Lazarillo, ¿no? que es un mendigo Lazarillo y el ciego que pide limosna. O sea, estaba lleno de limosneros, de gente que iba pidiendo limosna. Esos eran los mendigos, los pobres más pobres. En esa España del siglo de oro, que siempre aparece como, pues no sé, con más pompa y más oropel, pues evidentemente la cantidad de mendigos era muy grande. Otra cosa que sale muchísimo en Cervantes es algo con lo que hoy también nos topamos, ¿no? Aparte de pobres y mendigos, que es una España con muchos árabes o musulmanes, más o menos convertidos al cristianismo. Entonces piensen que en la España de Cervantes, la que vivía supuestamente Don Quijote y Sancho, personajes de ficción,
había 300.000 moriscos. Teniendo en cuenta cómo era la población de España entonces, convivía la España cristiana, como la España de hoy, convivía con una gran cantidad de lo que hoy serían inmigrantes musulmanes, ¿no? Pues sean marroquíes o donde sean, pues era una convivencia más o menos difícil, a veces, enfrentada, casi siempre pacífica, ¿no? Aunque a los moriscos, que se los terminó echando, se les acusaba, como hoy se puede acusar a cualquiera que es sospechoso de yihadismo, se les acusaba de que muchos de ellos, algunos de ellos, no se sabe cuántos, podían estar en connivencia con unos poderes del mal, que entonces evidentemente eran los turcos, que eran piratas y hacían prisioneros, como el propio Cervantes, ¿no? O sea, que como ven ustedes, el sitio donde se movía Don Quijote, y por supuesto también Sancho Panza, era una España pobre, con mucha pobreza, con mucha riqueza de algunos también, y también con unos personajes en conflicto religioso y social con otras religiones, con otras personas que al final terminaron siendo expulsados, ¿no? Que salen mucho en el Quijote, además. La verdad es que Cervantes, eso que les digo, es una cosa que en este año cervantino no se ha contado mucho, porque naturalmente los que hablan de Cervantes y de Don Quijote suelen ser teóricos y eruditos más bien de letras, ¿no? Pero poco del mundo de la imagen. La verdad es que este hombre, Cervantes, que es el hombre que casi todo le salió mal, menos el Quijote, y sus novelas, por supuesto, pero que le salió mal en la vida, que todo le salía torcido, era un hombre que llegó tarde siempre a todo, ¿no? Porque el éxito lo tenía Lope de Vega, el Góngora era el hombre que aplaudían los intelectuales y artistas de la época. Él tuvo un éxito, el único éxito que tuvo fue el Quijote, pero muy tarde, le llegó muy tarde ya, ¿no? O sea que este hombre al que todo le salía, si no mal, por lo menos incluso los hitos le llegaban tarde, lo que tenía era muy buen ojo, se veía que era para inventar personajes, que es lo que les digo que quizá no se ha contado tanto. Porque uno de los grandísimos, quizá, no digo yo el más grande, pero uno de los aciertos fantásticos de Cervantes fue la iconografía de Don Quijote y de Sancho, ¿no? Entonces tengan en cuenta que muy pocas veces en la literatura hay esos aciertos que vienen un poco de los cuentos, ¿no? De algunos aciertos que hubo en los cuentos. Por ejemplo, Caperucita Roja. Todo el mundo, no hace falta describir quién es. Si aparece una viñeta, una figura, una persona disfrazada con una caperuza roja y un cesto en la mano, pues es Caperucita Roja, ¿no? Bueno, pues eso es un hallazgo literario, pero tremendamente visual. Bueno, pues Cervantes tuvo el enorme hallazgo visual de inventarse un personaje seco, con un vestido a la antigua, en un rocín flaco y acompañado de un hombre bajito o barrigudo, como ustedes quieran, aunque muchas veces no aparece así en el Quijote, o sea, acompañado con un contraste. Eso es un acierto impresionante de un hombre de lo visual, de un hombre del teatro, ¿no? Entonces tengan en cuenta que los grandes, o sea, que es muy difícil inventarse un personaje, o sea, se puede hacer una obra maestra de literaria, ¿no? Yo qué sé, lo primero que me viene a la cabeza. Los hermanos Karamazov. Bueno, pero uno no distingue a un Karamazov de otro. Todos los Karamazov son unos señores con barba y un gorro de piel, ¿no? El acierto está en cuando alguien inventa, por ejemplo, un personaje que es de madera articulada y es Pinocho. Ese enseguida se te queda, ¿no?, en la cabeza. O yo qué sé, o Drácula, por decir, o el personaje de Charlot, ¿no? El personaje de Charlot, pues la gente se disfraza tantas veces de Charlot, pues es un personaje que se inventó Charlot y que seguramente su mayor hallazgo no era ya lo que hacía, lo que decía y los chistes que le pasaban, sino el haberse inventado que iba vestido con una cosa más o menos antigua para la época de Charlot, que era un bombín y un no sé qué, y unos zapatones, pero sin embargo iba con un traje deshilachado, pero de rico, ¿no? Iba con unos pantalones de rayas que usan los ricos. Bueno, pues ese personaje que no se despinta,
es un gran hallazgo, ¿no? Es un gran hallazgo. Y en la literatura hay muchos hallazgos visuales, muchísimos hallazgos visuales. Drácula es un hallazgo visual, ¿no? No se despinta. Bueno, pues Cervantes, y esto es lo que en este año de Cervantes no se ha hablado mucho, es que, por supuesto, aparte de toda la ideología, todo el ingenio que echa, lo bien construida que está la novela, pero hay una cosa importantísima, que es que si alguien va por la Mancha y se encuentra con un personaje de ficción, claro, subido en un caballo y con una lanza, y al lado un señor con un borrico, dice, ese es Don Quijote. Bueno, pues ese hallazgo visual tiene un componente definitivo en el contraste, porque los grandes, en fin, los que se dedican a pintura lo saben, pues una gran figura necesita un buen contraste, ¿no? Estar contrastada, como sabían muy bien los pintores del barroco. Bueno, pues ese contraste era sin duda nuestro amigo Sancho, ¿no? Otra cosa que les quería contar a ustedes, que son las dificultades, la imaginería que tenemos en la cabeza los españoles respecto a esos dos personajes, sobre Don Quijote y Sancho, ¿no? La imaginería que llega hasta hoy, hasta la caracterización del español de hoy, ¿no? Para los españoles se supone que nosotros nos identificamos con Don Quijote y menos con Sancho, ¿no? Porque es un personaje pues menos idealista que el otro. Somos generosos, valientes como Don Quijote, arriesgados, con un punto, si quieres, de desprecio al peligro. Nos gusta identificarnos con Don Quijote y menos con Sancho. Sin embargo, este director de cine que les habla, les puedo asegurar que cuando yo hice el primer Quijote y el segundo, pero el primero sobre todo, hicimos un casting para encontrar Don Quijotes encontramos muy pocos. No, ninguno decía, no, pero este no nos gusta, no, al otro tampoco. En cambio, Sanchos había muchísimos. Sanchos había a montones. O sea, que el personaje típico del español, o sea, pues se ve que abunda más Sanchos que Quijotes, que es una proyección ideal de lo que uno quisiera ser, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando yo hice el casting para hacer el Quijote, pues por ahí pasaron muchísimos actores, muchos de ellos eran muy buenos, tenían que hablar muy bien, ¿no? Porque para expresar cómo habla Don Quijote, pues tenían que articular muy bien, arte ya perdido en muchos actuación de hoy. Fernando Fernández, por ejemplo, pues pasó, se lo propusimos, no podía ser porque Fernando odia a los caballos y los caballos le odian a él, entonces no, pero incluso a distancia, aunque se le doble. Bueno, pasaron por allí, les puedo asegurar que lo mejor y más granado del cine español de cuando hicimos la serie, estoy hablando de la serie, que se hizo en los años 90. Pero, en cambio, para Sancho Panza había muchas propuestas, muchísimas. Alfredo Landa, casi, que es el que lo hizo, pues casi era un candidato casi obligado, ¿no? Pero usted fíjese que Alfredo Landa era ese prototipo del landismo, que es el de español bajito y salido, ¿no? O sea que uno quiere identificarse, quiere proyectarse a los grandes personajes, pero aquí hay muchos más Sanchos que Don Quijote, como demuestra el mismo hecho de hacer un casting y encontrar prototipos. El prototipo del español es Don Quijote, pero evidentemente lo que más abunda pues son Sanchos. Por lo tanto, no despreciemos a Sancho, no pensemos que Sancho es un personaje inferior a Don Quijote, sino que es el coprotagonista de nuestra mejor novela y seguramente de una de las mejores novelas de todos los tiempos, ¿no? Porque no se entendería a Don Quijote sin un Sancho. Lo que les voy a enseñar a ustedes enseguida es el Sancho gobernador, ¿no? ¿Qué pasa con este personaje popular que de pronto le ofrecen gobernar? Sancho es un hombre muy pragmático
y que aunque aquí, en lo que le van a ver ustedes, no sale, porque no puede salir todo en la película, lo hace muy bien en la ínsula. O sea, él como gobernador lo hace muy bien. Pero las burlas del poder consiste en que detrás de esa apariencia de poder, ¿no?, están los verdaderos poderosos, los que manejan las palancas, los que tienen el dinero. Van a ver ustedes que hay una cosa que es muy de esa época y de todas las épocas, que es un poco el gran teatro del mundo, ¿no? En el barroco me gustaba mucho el teatro y la representación teatral. Entonces, como conocen ustedes, hasta este momento de la novela, Don Quijote es el que se imagina las cosas. O sea, Don Quijote se imagina que por allí que aquellos molinos son gigantes, Sancho le trata de convencer de que no, pero él dice que sí, o cuando ve unos frailes caminando piensa que son unos magos encantadores. Pero esta vez no es Don Quijote el que se engaña o autoengaña, sino que hay unos señores poderosos, que son los duques, que les embroman, les hacen una burla, les montan un teatro. La época era muy de amantes del teatro, incluso las grandes representaciones pictóricas, ¿no?, como Velázquez, como las Meninas, pues son como escenas de teatro. Es el gran momento un poco después, de Calderón, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un gran teatro y los duques hacen una gran representación para que Don Quijote y Sancho se conviertan en unos actores de eso, ¿no? Les engañan para ser actores de una tramoya que ellos manejan por detrás, porque ellos, los ricos, los poderosos, se quieren burlar. O sea que hay una apariencia de poder. Ustedes fíjense que tampoco estamos tan lejos del día de hoy, ¿no? Hay una apariencia de poder, de que alguien, bueno, hace las leyes, parece que gobierna, pero detrás están los verdaderos, los que deciden las cosas, ¿no? A Sancho le hacen creer, por así decirlo, que es gobernador. No lo hace mal, aunque aquí ya les digo que eso no va a estar reflejado, no lo hace mal. Al fin y al cabo, ustedes piensen que el Quijote es una obra de risa, ¿no? Fue un bestseller, pero un bestseller de risa, es una obra de ingenio. Entonces, no era solo no era para dar doctrinas morales, pero en fin, Sancho lo hace muy bien y a pesar de todo se frustra como gobernador y lo deja, o si quieren ustedes, se lo hacen dejar porque aquello no puede continuar así. Y entonces un hombre con buen sentido de gobierno, que lo hace bien, pues tiene que irse porque todo es una gigantesca broma teatral, en este caso del barroco, pero saquen ustedes las conclusiones para el día de hoy, ¿no? Entonces piensen que en España era un país de grandes autores teatrales y que todo lo que montan los duques, que es hacer una falsa ínsula, o sea, una falsa provincia, por decirlo así, donde Sancho va a ser gobernador, va a mandar, pero que tiene comprados a todos, ¿no? Ellos tienen comprados, todos sus servidores, todos los servidores del duque van a hacer de comparsas de esa obra de teatro que han montado los duques para Sancho, ¿no? No estamos tan lejos, estamos en el Quijote del 615, no estamos tan lejos de lo que sería la vida sueño, ¿no? Que nunca se ha comparado con lo que hacen los duques con Sancho y con Don Quijote, pero se parece bastante, ¿no? La vida sueño en que alguien gobierna y al final pues le pasan las cosas que ustedes saben y termina diciendo que la vida es un sueño y que hay que hacerlo bien porque todo es un gran teatro, ¿no? La vida del sueño es como un gran teatro. Bueno, pues aquí tienen 30 años antes, 30 años antes, tienen ustedes la vida sueño de Calderón, pero en versión de 2 capítulos del Quijote, como es Sancho en la ínsula barataria, ¿no? Alguien que monta desde fuera una vida de sueño para Sancho, ¿no? Bueno, yo voy a enseñarles el trozo de la película.
Lo que pasa es que, claro, como es hay trozos que no son de la ínsula, porque es un montaje donde está también que hace Don Quijote, que también es una broma de los duques, ¿no? Todo lo que van ustedes a ver es una broma de los duques. Pero, en fin, en la ínsula hay unos trozos y Don Quijote en el Palacio de los Duques otros trozos, hay dos trozos, pero también es una burla. Como no puedo enseñarles todo delante ni todo después, les digo que esto arranca cuando los duques hacen una gran cena para Don Quijote y Sancho, para Don Quijote sobre todo, que preside la mesa, y les dicen que Dulcinea está encantada, hacen una broma, ¿no? Dulcinea está encantada y Sancho tiene que darse unos azotes para desencantarla. Los duques cogen un paje y le disfrazan de Dulcinea, y sale por allí un poco lejos, que eso no lo van a ver ahora, y Don Quijote pues se queda prendado de ver a Dulcinea tan guapa, pero luego ya verán ustedes lo que pasa, porque Dulcinea, verán ustedes lo que pasa. Como verán ustedes, el travestismo no es solo una cosa de hoy, sino que el travestismo es una cosa muy antigua en el teatro, que los hombres se vistan de mujeres o viceversa. Y les pongo esos antecedentes porque luego verán ustedes al paje cómo se desviste ya no es Dulcinea, ¿no? Y terminaremos en cuanto Sancho salga de... Son unos 10 minutos. Así que vamos a ver. Tendría que dar mi amo, que es el que está enamorado. Veremos si le ablanda la belleza de Dulcinea del Toboso. Malaventurado escudero, entrañas de piedra, corazón de alcornoque. Si te pidieran, ladrón, que te arrojaras desde una alta torre, o te imploraran que te comieras una docena de sapos y 2 culebras, o si te mandaran que mataras a tu mujer y a tus 2 hijos con un agudo alfanje, no sería de extrañar que te mostraras temeroso y esquivo. Pero tener miedo de 3000 azotes. Me alegro mucho, hijo mío, de tu fortuna y de que hayas recibido mucho antes que yo la debida recompensa. Yo te quiero como un hijo y por eso te digo que no debes sentir ningún remordimiento en dejarme abandonado, sin escudero y sin servicio. Tú no has mendigado, importunado o suplicado el cargo, sino que te ha llegado así por las buenas, sin porfiarlo ni comprarlo. Y tú, que sin duda alguna eres un zoquete, has recibido una altísima merced con solo el aliento que te ha tocado de la andante caballería. Lo primero que te digo, hijo, es que seas limpio y que te cortes las uñas. No te dejes una uña larga como usan algunos, que es excremento y añadidura, más que uña, es garra de buitre carroñero, costumbre puerca, extraordinario abuso. No andes con el cinturón flojo, ni los calzones medio caídos. No comas ajos ni cebollas, para que no saquen por el olor tu condición humilde. Anda despacio y habla con reposo, sin que parezca que te escuches a ti mismo. ¿Pero qué haces, Sancho? ¿Es que no me prestas atención? Es que no he cenado ni desayunado y por lo que veo tampoco voy a almorzar.
En eso estoy totalmente de acuerdo. Tienes tantas dotes para ser gobernador como para capador de puercos. Señores, mi único deseo es retirarme al aposento que se me diere. Elvira, Pacheca. Excusadme, pero no necesito que nadie me desnude ni me sirva. Así será. Miserable el bien nacido que no tiene para comer. Miserable el hidalgo que teme que todo el mundo se dé cuenta de la bota rota, de la capa raída y hasta que le descubran el hambre del estómago. ¿Qué hacéis aquí? Nada. Solo miraba cómo es un caballero. ¿Cómo os llamáis? Altisidora. Oh, Altisidora. ¿Y qué traéis ahí? Que tenga que ser tan desdichado, que no hay doncella que de mí no se enamore. Que tengamos que ser tan desventurados, Dulcinea y yo, que no nos dejan a solas pensar el uno en el otro. ¿Pero qué queréis de mí, reinas?
¿Por qué me perseguís, emperatrices? ¿Por qué me avasalláis, doncellas de 14 o 15 años? Mirad, legión de enamoradas, que solo para Dulcinea soy de miel. Y para vosotras soy de piedra. Desesperad, doncellas. Sufrid, Altisidora, que yo solo soy. Y seré de mi señora. Esté donde esté. Pues yo siempre había creído que las ínsulas estaban muy dentro de la mar. Pero yo por aquí no veo agua, ni siquiera una charca para los cerdos. Esta, señor gobernador, es una ínsula de tierra firme, como vuestra merced puede comprobar por sí mismo. ¿Y para qué tenemos tantos soldados si no estamos en guerra? ¿No estarían mejor en su casa, con sus mujeres y sus hijos? O recogiendo el trigo, o apacentando las ovejas, o haciendo algo de provecho. Si es vuestro deseo, se suprimen. ¡Presenten! ¡Armas! Habéis de saber, amigos, que los soldados son muy útiles para las ínsulas. Sobre todo si, como esta, son de secano, como vuestras mercedes pueden comprobar. Y ahora vamos a comer, que estos señores ya tendrán hambre. Tiene un correo del duque, nuestro señor. A don Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria. En su propia mano. ¿O en las de su secretario? ¡Eso! ¿Quién es aquí mi secretario? Yo, señor. Con vuestro permiso. A mis oídos ha llegado la noticia cierta de que se prepara una conspiración contra vuestro gobierno. Prestad atención las horas de la noche y también las del día. Abrid bien los ojos y desconfiad de cuántos ojos. Firmado, el duque, vuestro amigo.
¿Qué es esto? ¿Comida o juego de manos? No consentiré yo que un gobernador coma cocido, que es comida de villanos. Bueno. Pero estas perdices sí que son comida de príncipe. ¡No, no! De esas perdices no, que le va la vida. Están envenenadas. Son veneno para los gobernadores. Me dé lo que quiera o le hago azotar aquí mismo. También hay una ternera muy tierna, bien condimentada con cebollas y ajos tiernos. Pero el caballero Don Quijote no quiere que el señor gobernador coma ajos ni cebollas. ¡O me da de comer ahora mismo o hago un estropicio! Viene el enemigo, señor gobernador. Mientras cenabais aquí tranquilamente, el enemigo se acerca al castillo. ¡Atranquen las puertas! ¡Muerte al gobernador! ¡Abajo el gobierno ineficaz! ¡Socorredme! ¡Ayudadme! Por favor, ayudadme. ¡Muerte! 1000 veces muerte. ¡Muerte a panza! Traición. Los gobernadores no lloran. ¡Victoria, señor gobernador! ¡Basta! ¡Basta ya de burlas! Habéis cumplido como un valeroso gobernador, fueran quienes fueran vuestros enemigos. Los enemigos no me preocupan. Pero si entre tanto amigo me quedase alguno de verdad, le rogaría me ofreciera una copa de vino. No se vaya, señor gobernador, que yo prometo dejarle comer todo cuanto se le antoje. ¿Pero por qué se quiere ir vuestra merced? ¿Y a dónde iréis? ¡A buscarme la vida!
Hola, hola. Hola. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, como ven ustedes, esta es el único momento en el libro en que Sancho Panza, que es el contraste de Don Quijote siempre es el hombre que manda, el que ordena a Sancho. Bueno, pues Sancho tiene una oportunidad y es que por fin Don Quijote ha cumplido su promesa, que es que un día ganaría el gobierno de una ínsula y le dan el gobierno de una ínsula. Como dice Don Quijote, dice, tú no has tenido ningún mérito, se te ha regalado, a ver qué tal lo haces. Ustedes verán que en el libro no tanto, pero si se lleva a un teatro, a un cine, verán ustedes que las mismas frases de Cervantes que yo no he tocado, hay como un poco de envidia de Don Quijote, ¿no? Diciéndole al otro, bueno, resulta que ahora te han hecho a ti gobernador, a mí nada, a mí no me han dado nada, pero a ti te han hecho gobernador gracias a mí. Hay como una especie de celos, ¿no? Del señor. El señor parece que no le sienta muy bien del todo el que a su criado le den una dignidad que en ese momento va a estar por encima de él, ¿no? Eso, fíjense ustedes, en el libro no se nota tanto, ¿no? Pero cuando se les pone a unos actores en la boca, sí, ya les digo que todo lo que dicen aquí es del libro, los diálogos son del libro. Pues entonces hay un punto casi como de celos de Don Quijote. La burla no es solo a Sancho, por supuesto, sino que es a él, aunque yo quería ponerle solo lo de la ínsula barataria, pero como está montado en paralelo, pues sale también la burla que le hacen a Don Quijote, que consiste en que esa hermosa doncella que la había visto, pues es un travesti, ¿no? Como se diría hoy, y es un paje que a los duques han vestido de Dulcinea. En el caso de Sancho como gobernador, en la película no está, pero en el libro está muy bien todas las cosas que él hace como gobernador, no solo la burla que le hacen de comer, sino que le imparte justicia, que aquí no está, imparte justicia y la imparte muy bien, con mucho acierto, ¿no? Aplicando simplemente pues el buen sentido. Y si no sigue de gobernador, no es porque él no quiera, sino porque todo es mentira, ¿no? Porque detrás de esta apariencia de poder que él tiene está los que de verdad manejan los poderes y manejan toda el teatro, que puede ser, en este caso, la política que está haciendo Sancho y evidentemente pues aquello cae, se va, ya no resiste más, ¿no? Pero bueno, la burla del poder consiste en eso, ¿no? En que los que verdaderamente mandan pues siempre son los que al final tienen la última palabra, y los que se creen que mandan, pues evidentemente hay un momento en que ya se tienen que callar. En el caso de Don Quijote y Sancho, ustedes muchas veces en el libro y en una película se nota más, uno se pregunta, bueno, pero Sancho, ¿por qué creía Sancho, el buen Sancho, este hombre sensato, este hombre que es muy interesado además? Es que es verdad que es muy interesante. Yo les decía que tenía una virtud única, que era muy leal, pero es verdad que es un hombre interesado, ¿no? ¿Por qué sigue tanto a Don Quijote si siempre al final todo termina mal, ¿no? Bueno, pues la verdad es que así como Don Quijote es un idealista porque lee, se cree las aventuras que él mismo se inventa, es un gran lector, un lector tan lector que al final se cree los libros y se cree que de verdad existen los amadises y los demás caballeros de las novelas de caballería. Pero Sancho, ¿por qué se lo cree, no?
Eso es una pregunta que siempre está ahí, se nota más en las películas que se hacen que incluso en la propia novela, ¿no? Porque Sancho no lee, entre otras cosas porque no sabe leer, ¿no? O sea que no puede creerse aquellas cosas que sí se ha autoengañado, el autoengaño de Don Quijote, de que se cree que los que son molinos son lo que los molinos son. ¿Qué le pasa a Sancho, no? Hay una cosa que tampoco se habla mucho, y es que Sancho lo que realmente hace, según mi modesto entender, es lo que en teoría literaria se llama la suspensión de la incredulidad, ¿no? En teoría literaria, eso lo hacemos todos cuando leemos, hay una figura retórica que se llama la suspensión de incredulidad, que es lo que hacemos cuando leemos, pues vemos una película, por ejemplo, como una obra de Tolkien, ¿no? O una obra cualquiera, no digo ya una obra de ciencia ficción. Pues tienes que creerte que hay platillos volantes o que hay dragones, en el caso del Señor de los Anillos, por ejemplo, uno lo ve y aceptas aquello porque existe esa figura lingüística o literaria, que es la suspensión de la incredulidad. Por un momento, tú ya sabes que no existen dragones, pero mientras lees aquello, quieres suspender tu incredulidad de que no existan para tener la satisfacción de seguir la ficción, ¿no? Y eso pasa siempre, incluso con las grandes obras. O sea, aunque uno lea Madame Bovary, pues tienes que creerte que aquella mujer pues se dejó engañar por aquel amante, aunque te parezca muchas veces que si fuera la realidad sería insoportable o sería inverosímil o ella sería una tonta, ¿no? No, como te interesa creértelo, pues entonces te lo crees y suspendes la incredulidad. Bueno, pues esa figura retórica que es la suspensión de la incredulidad, que viene en los libros de texto, digamos, es un poco, según yo, lo que le pasa a Sancho, ¿no? Sancho realmente que no puede leer, que no sabe leer, sin embargo, él está realmente prendado, hipnotizado por la manera de hablar su señor. Es una especie de hipnosis por la palabra, ¿no? Y hay películas, el Quijote que hicieron los rusos, el Quijote de Konstantsev, que eso está muy bien expresado. Si algunas veces ven ustedes la película, que no tenía los deberes que yo tenía que hacer con una película, que era que Don Quijote y Sancho hablaran con los diálogos de Cervantes, ¿no? Pero aquello, como estaba en ruso, pues no tenían esa obligación. Pues entonces allí el director y el guionista se inventan la cosa de que Sancho una y otra vez le dice a Don Quijote: Señor, señor, hábleme en caballeresco, hábleme en caballeresco. O sea que hay algo que es curioso porque los cervantistas no han hablado nunca de eso, pero que a mí me parece muy fascinante, y es que sí, Don Quijote, que ya saben ustedes, tiene una locura voluntaria. La locura de Don Quijote no hay ningún psiquiatra que haya sabido en qué consiste. Él quería creerse aquello, ¿no? Bueno, pues a Sancho, mira tú por cuánto, también le pasa lo mismo. No sabe leer, no lee, no puede estar autoengañado por las novelas de caballería, sino que él lo que quiere es engañarse de las palabras de Don Quijote, ¿no? Pero cuando llegamos a la ínsula, y ya no tiene a Don Quijote al lado, porque ya tiene que manejarse por sí mismo, entonces lo que sí vemos es que sí se ha impregnado de una cosa, como ciudadano, ciudadano Sancho Panza, se ha impregnado de una cosa muy de Don Quijote, que era cumplir con su deber. O sea que vemos que este pequeño labriego, un poco o muy humorístico, que sirve para hacer reír junto con su amo, Cervantes ya empieza a tomarle más en serio, igual que Don Quijote, todas las cosas que hace, las hace por el deber de la caballería, pues Sancho tiene un deber de ciudadano de aquella época, y él cumple también absolutamente con su deber y hasta se vuelve, dentro de lo que cabe, valiente. Él, como gobernador, hace un buen trabajo, y si no lo puede terminar, pues evidentemente no es exactamente por su culpa, ¿no? Ese es un poco el trozo que tenemos de Sancho, autosuficiente y no dependiendo del personaje principal de la novela, como es Don Quijote.
Bueno, si tú tienes alguna pregunta que hacer así. Sí, pero primero vamos a ver si esto me... ¿Va? ¿Sí? Es que yo un par de cosas antes de que te pregunte las personas que nos están escuchando. Primero, has dado un dato de que 1 de cada 5 españoles de la época pedían limosna, eran pobres. Hemos adelantado poco, es decir, prácticamente más de 1 de cada 5 españoles están en la pobreza o en el umbral de la pobreza, ¿no? Y la desigualdad crece y aumenta por días, ¿no? Es decir, eso es una reflexión del paralelismo entre lo que nos ha mostrado del poder y de la burla del poder, que yo también llamaría el abuso del poder, ¿no? Y el día de hoy es bastante elocuente. Y otra cosa que me llama la atención es cuando hablas de la apariencia del poder, me ha recordado, y que detrás de esa apariencia del poder hay la gente que realmente manda. Eso coincide milimétricamente con el nuevo planteamiento de Podemos, que está empezando a hablar de que hay una trama detrás del poder físico que nosotros vemos o del que creemos que tiene el poder, cuando en realidad quienes gobiernan y quienes tienen el verdadero poder son otros. En este caso ellos se refieren siempre al IBEX y a las grandes tramas de los partidos entre ellos para controlar a los legisladores, ¿no? Como tú dices, ¿no? Es decir, el poder en esta época se dedicaba a hacer las leyes, pero no eran los que mandaban. ¿Te sorprende eso o crees que Podemos está acertado o estás de acuerdo con con ese cambio de Podemos que ha cambiado la casta por la trama? Yo creo que Cervantes no había leído a Monedero, pero evidentemente un buen observador pues hace unos análisis muy parecidos a veces, ¿no?, de los que pueden ser hoy. Otra cosa son las soluciones, eso ya es otra cuestión. Pero evidentemente Cervantes era un hombre escribiendo, era muy realista, a pesar de escribir todas estas cosas de un personaje que... Pero ustedes fíjense que hay una cosa muy buena en la literatura cervantina, ¿no? Y es que él nunca inventa ogros, ni magos, ni hadas maléficas, sino que todo es engaño, ¿no? Todo es que... Pero desde alguien que se quiere autoengañar, ¿no? O sea, que a lo mejor es que dentro de la condición humana está también el querer adorar a becerros de oro y autoengañarse, ¿no? Y pensar en algunos grandes ideales que luego no van a materializarse. O sea que yo no iría más allá que el ver que Cervantes era un gran analista de la realidad de su tiempo y que a pesar de hacer ficción, pues lo que rodea a esos personajes de ficción pues es muy real. Antes yo al principio estaba hablando por ejemplo, de los moriscos, ¿no? Salen en 2 o 3 ocasiones, sobre todo al final, en la segunda parte, Don Quijote se encuentra con un morisco, se llama Ricote, que le han echado, que le están echando, que se tiene que ir, ¿no?, de España. O sea que no es que se puedan hacer paralelos muy cercanos entre la España de Cervantes y la de hoy, no sería justo, ¿no? Pero evidentemente hay muchas cosas que se le parecen bastante, salvando las distancias cronológicas. O sea que, como tú mismo has dicho, pues por ejemplo las burlas del poder pues siguen siendo iguales. O sea, hay gente que parece que manda, parece que tiene el poder ejecutivo o legislativo, pero detrás están las verdaderas... Entonces se podría llamar duques y hoy lo podemos llamar tramas, ¿no? Pero evidentemente pues siempre están detrás de los que manejan las figuras del teatro, pues son los que de verdad hacen los personajes y no los personajes lo que se cree que son, ¿no? Bueno, pues eso es una pequeña lección cervantina, la de la ínsula, que seguramente en cada época puede leerse de manera distinta, ¿no? En el siglo XVIII se podía leer de una manera, en el siglo XIX de otra, y hoy día, en el siglo XXI, pues de otra. Eso es una obra, cuando una obra es grande, da para mucho. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta de ustedes, por favor?
Sí, buenas noches. Que bueno, lo que Cervantes quiere decir en el tema de la ínsula es que se está burlando de Felipe III, el imbécil aquel que tuvimos de rey, en toda la línea. Felipe III era un escaparate y los que estaban mandando eran los que estaban debajo de él o detrás de él. Luego, otra cosa del Quijote, que lo estamos viendo ahora, que el naufragio de aquel desastre fue a las playas de Barcelona. Rocinante era la sociedad que lo transportaba y fue a las playas de Barcelona a naufragar. Lo mismo que el mago Merlín nos estaba avisando de que estaba ahí la Gran Bretaña, que nos podía sacudir algún día, y nos sacudió bien, tanto la Gran Bretaña como su hija, los Estados Unidos. Bueno, yo no sé si se puede ir tan lejos, pero evidentemente el libro da para mucho, ¿no? Cervantes era un hombre respetuoso con el rey y con las leyes, pero Don Quijote evidentemente no. Hay otro episodio que no hemos hablado de él, porque yo no lo he traído, bueno, lo traigo en el otro Quijote, pero ya no lo vamos a poner, que es Don Quijote y Sancho, Don Quijote, enfrentándose a los cautivos, ¿no? A los galeotes. Bueno, aquí lo que ustedes han visto es Sancho Panza haciendo de gobernador. Y lo que tenemos en la cabeza de Don Quijote es enfrentándose a cosas que él se inventa, ¿no? Pero cuando ve una partida de galeotes, Sancho le avisa y dice: es que esto es la justicia del rey, es la justicia del rey. No es que un invento de que se crean que los molinos son gigantes o de que los frailes son magos, ¿no? Sino que es la justicia del rey. Y entonces dice, es gente forzada. Entonces Don Quijote, hay una cosa casi subversiva, ¿no? Que se enfrenta a los que llevan los guardias, que se llaman guardias civiles de entonces, es la Santa Hermandad, ¿no? Se enfrenta a los guardias y dice, nadie ni el rey puede mandar a gente forzada, ¿no? Sí, porque eso es una injusticia, que la gente vaya en contra de su voluntad. Bueno, pues ahí tienen ustedes también una cosa casi anárquica, ¿no? de Cervantes. Cada época ha leído de una manera el libro, no cabe duda, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que en la época en que se editó el libro, pues no les parecía que fuera una obra en pro de la dignidad humana o de la sublimación de la caballería, sino que era una obra de risa. Fue luego los románticos alemanes los que vieron allí pues algo más, ¿no? Vieron que era, o entre nosotros Unamuno, pues vio que aquello era mucho más que una obra de risa, ¿no? Sino que detrás pues había un pensamiento. O sea que cuando una obra es verdaderamente importante, pues cada época va leyéndolo de una manera, ¿no? Como usted ahora, pues hablando del rey de Felipe III, ¿no? De que era una risa de Felipe III. Bueno, pues evidentemente Don Quijote se enfrenta a los guardias civiles de entonces y libera a unos galeotes. Es un acto totalmente subversivo, porque no se cree que son, no es que se crea que los de la Santa Hermandad son otra cosa. No, le dicen Sancho le dice que esa es la Santa Hermandad, ¿no? Y sin embargo, pues arremete contra ellos y libera a los galeotes. Y los galeotes luego, por supuesto, le apalean a él. A ver, ¿otra pregunta? Bueno, yo sí tengo una. He leído que cuando eras pequeño intentaste leer el Quijote y te resultó muy pesado, y en la segunda ocasión conseguiste terminarlo, leerlo y entenderlo. ¿Qué recomendarías para que la gente se decida, no ya niños o adolescentes o jóvenes, sino incluso adultos, a leer el Quijote? Bueno, yo pienso que como casi en todas las casas hay un Quijote, ¿no? Aunque no se haya leído o no se haya leído entero, tampoco hay por qué leérselo entero. Pues no hace falta. O sea, pues leerte trozos. Pues yo creo que lo más recomendable sería abrirlo por cualquier parte, porque además el Quijote es un libro, sobre todo la primera parte, es un libro muy
con muchos, como diría yo, capítulos o historias sueltas, ¿no? O sea, que empiezan y terminan. Entonces yo creo que es un libro que es una casa con muchas puertas, se puede entrar por cualquier puerta y se goza muchísimo leyendo un capítulo suelto. O sea que lo que pienso yo que es que te echa para atrás es ver esos dos tomazos de la primera parte y la segunda parte editadas, como es lógico, juntas, en un solo tomo o en 2 tomos o en 4 tomos. Entonces eso impone, ¿no? Y no te dan ganas de leerlo, pero si tú abres el libro aquel al azar, pues es una gozada. Lo abras por donde lo abras, pues lo pasas muy bien. Yo no creo, tampoco es una historia que empiece y que termine de una manera así como aparentemente un desenlace. O sea, que yo pienso que no hay que asombrarse de que a alguien no se le termine del todo, sino que se empiece por la segunda parte, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Muy bien. Pues si no hay nada más, despedimos a nuestro invitado, a Manuel Gutiérrez Aragón, y a todos ustedes muchas gracias, y les anuncio que clausuraremos el curso el próximo mes de abril. Tendremos a Elvira Lindo el día 28, que es viernes también. Muchas gracias y buenas noches.